Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, miércoles 14 de octubre de 2015, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles como siempre. Hoy tenemos casa llena, como ya ustedes pueden ver. Gracias a Dios estamos acá nuevamente reunidos. Agradecemos como siempre al Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares mañana a mañana. Así es que desde ya gracias por su sintonía. Somos canales 15, 19 y 21 cubriendo todo el territorio nacional. Los esfuerzos por querer cambiar aquellos patrones de indisciplina y riesgo a los que hemos sometido socialmente y lamentablemente a nuestra población forman parte del quehacer prioritario en los nuevos planes que tiene el gobierno central y los esfuerzos en conjunto que realizan otras instancias. Recientemente, FOSalud, en coordinación con otras instituciones, lanzó la campaña Yo Cambio Mi País, que tiene como objetivo fomentar los valores y las normas de convivencia como una respuesta para prevenir la violencia. El pasado lunes, por cierto, el director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, dijo que no somos hijos de una sociedad genéticamente violenta, sino más bien producto de la carencia de aplicación de las leyes. Por lo tanto, dijo que el análisis científico, según el psiquiatra, de la conducta de la persona ayuda precisamente a los estados a salir adelante de situaciones como la que nosotros hoy en día vivimos. Es decir, hay que comprender, hay que entender, hay que estudiar bien los fenómenos alrededor de flagelos como el tema de la violencia para poder comprender y tomarlos como herramienta estos estudios a efecto que puedan ser las mejores armas para atacarla desde el punto de vista de las políticas públicas. Así es que esta mañana queremos de alguna manera redescubrir acciones de prevención que nos permitan precisamente medir la importancia que tienen los problemas estudiando las raíces de los mismos. Y para brindarnos como siempre más insumos sobre estos esfuerzos, nos enlazamos con nuestra compañera de labores Lorena Melara para que nos dé pertinentes enfoques acerca de lo que vamos a abordar con nuestros invitados. Lorena, buenos días, como siempre te saludo. Gracias por darnos los aportes importantes al desarrollo de esta hora y media de programa que vamos a tener con nuestros invitados. Así es que adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti, para el panel que te acompaña este día. Como lo mencionabas, las autoridades impulsan una campaña para restablecer valores, pero que también anima a la población a jugar un rol importante, pues ayudaría a cambiar algunas conductas que hoy en día nos están causando problemas. Pero algunos sectores se preguntan qué tiene que ver el Ministerio de Salud con la prevención de la violencia. Veamos el informe. Los titulares de salud reportan costos elevados por atender a víctimas de la violencia, que de no existir o bajar los índices, solventarían otras necesidades de la red pública. Atendimos más de 8,000 casos y esto tuvo un costo de aproximadamente 31 millones de dólares en el año 2014. A estas alturas llevamos ya más de 5,000 casos atendidos que rondan por alrededor de 29 millones de dólares. Según la OMS, El Salvador sufre una epidemia al cerrar 2014 con una tasa de homicidios de 61.79 por cada 100,000 habitantes. Desde la óptica psiquiátrica, el entorno condiciona las conductas. Estamos perdiendo la sensibilidad. De repente ya no nos importan los seres humanos. De repente una sociedad que se mata a sí misma está condenada al desastre, pero se puede cambiar. Yo no quiero dejar una visión apocalíptica de todo esto, sino por el contrario decir que somos esencialmente buenos, porque provenimos de Dios. La atención a víctimas no culmina en la emergencia. La mayoría sufre discapacidades u otras consecuencias, confirmando que es mejor prevenir. Ernesto, esta campaña busca difundir un mensaje muy importante y es que con pequeñas cosas se pueden lograr grandes transformaciones, iniciando en el hogar y replicándolo en otros sectores de la vida, incluso en las redes sociales. Así la información, regreso al estudio para el análisis de esta mañana. Adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Y vamos a comenzar primero a entender mejor con qué propósito se lanza la campaña Yo Cambio Mi País. La campaña surge como una necesidad urgente de replantearse el tema de los valores en nuestra sociedad, en nuestro país.
Yo creo que uno de los ideales que tenemos es vivir en paz, ¿verdad? Y vivir en paz, además de ser un ideal, es un derecho humano reconocido. En el gobierno estamos claros que el Estado tiene todo el derecho a ejercer la represión del delito, pero también debemos tener claridad, la sociedad salvadoreña, el gobierno, el Estado, de que no debe de ser predominantemente la acción represiva del Estado la que nos debe de llevar a una acción de convivencia ciudadana. La campaña, el título de la campaña indica, ¿verdad?, el compromiso que yo como ciudadano pongo a disposición para cambiar la cultura de este país. ¿Cómo examinas tú, llamemos el estado actual y por el medio del cual también podemos nosotros hablar de un cambio de país? En medicina, la prevención en líneas generales existe, es válida, es importante. No así en los temas sociales, en líneas generales y salvo casos puntuales. Por eso yo no creo realmente en todo lo que tiene que ver con programas de prevención, que en líneas generales terminan siendo puntuales y aislados. Los médicos de FOSalud en líneas generales son diferentes a otros profesionales que hay en el país. Cuando uno los ve cargando y armando las carpas, de arranque nomás ya, cuando van a atender, bajo condiciones siempre difíciles y donde los otros no quieren, y con una actitud distinta, de empatía total, ellos hacen patria. Hay una buena representatividad de sectores expresados, algunos de ellos en la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, es que nos ponemos de acuerdo en que creemos en la prevención de la violencia. Cuando ya llegamos a que alguien llega lesionado a un hospital, es porque ya fracasamos en el trabajo comunitario, en el trabajo familiar, en el sistema educativo. Estamos llenos de mitos y eso es lo que este tipo de espacios y de campañas logran bajar. O sea, logran hacer que la gente piense un poco en cómo cambiar su actitud y cómo mejorar. El suicidio sigue siendo, es un tema de violencia autoinfligida, pero sigue siendo un tabú. Nadie quiere saber que su hermano se suicidó, que su madre se suicidó, que su padre se suicidó. El país necesita escuchar y entender cuáles son sus verdaderos héroes. Los doctores de FOSalud, hay que empezar a descubrir los valores desde allí, no tanto que me vengan a contar cuáles son los valores. La gente le perdió la confianza a través de las décadas a ir al hospital. Y que salvo en caso de extremísima necesidad, no recurre a ellos. Por cuestiones económicas, de tiempo, por falta de... porque hay atención en el mejor de los casos, pero no hay cura. Vivir en la pobreza es violento. No quiere decir que el pobre es violento, es muy diferente. El que vive en la pobreza recibe una carga de violencia tremenda, no solo allá adentro, sino de las instituciones que no curan, de los abogados que no están cerca. No, y lo planteas bien, pero tampoco podemos decir que la violencia es sinónimo de pobreza, entonces... No me entendió entonces. Pero justamente sí dice... pero a ver si nos entendemos, porque esto es muy importante que lo entiendan bien. No, acá le robo la palabra, discúlpeme. Le aclaro bien porque trato de diferenciarlo. Si usted me entiende mal, que está encargado de la OPS, ¿qué puedo pensar de la gente que por ahí no tiene esa sofisticación? Vivir en la pobreza es violento. Correcto. Es violento, reciben una carga de violencia tremenda. El 99,99% de la gente que vive en las comunidades pobres no son violentas. De acuerdo, entonces, pero ese es un mensaje diferente. Entonces. No, es el mismo mensaje mal interpretado. Igual como lo planteas, si nosotros incidimos sobre los estudiantes para volver al tema del diálogo, la violencia, la campaña, ¿por qué es útil? O sea, si vamos sobre el tema de educación, nuestro principal objetivo tienen que ser los niños, los adolescentes. O sea, desde ahí empezamos a generar nosotros adultos violentos y adultos en esto. Cuando se hacen campañas, como por ejemplo el tema de la erradicación de los mosquitos para el control del dengue, y no importa qué nivel social o qué comunidad trabaje y cómo se haga, se entiende como un tema colectivo, abordado desde el colectivo como un problema público, puede ser abordado por una comunidad. Este tipo de cosas, y como lo plantea Alejandro muy bien, es
es poder sentarnos, es ir a las comunidades a trabajarlo. O sea, esto no se trabaja desde las ciudades, no se trabaja desde los hospitales, se trabaja en cada uno de los sitios. Se está trabajando mucho en sanar esos problemas mentales que tenemos. ¿Cómo se va a estar trabajando si los psicólogos no van a las comunidades? Hay miles de psicólogos en este país y no van a las comunidades. La salud mental de los jóvenes salvadoreños en las comunidades, en las escuelas, es patético. También es un error, si bien es cierto que la violencia ya es un problema de salud pública, no solo en nuestro país, sino que en todos los países del mundo, que sería un error circunscribir el fenómeno de la violencia solo a la actuación del enfoque de salud, el enfoque de salud tradicional, ¿verdad? Porque por eso todo el estamento del Estado y del gobierno que prestamos servicios, no debe de concebirse que la lucha contra la violencia, cuando llegan a los servicios de salud, los heridos, los que recibieron un balazo, eso ya es un fracaso de lo que no estamos haciendo en la comunidad. ¿En dónde encuadramos, o si quiere la encuadramos en la violencia estructural, en la violencia corporativa, en la violencia cultural? ¿En dónde queda que las universidades no abran sus puertas a las comunidades que están aisladas, a los jóvenes, donde vive el 50% de sus jóvenes en el país? ¿En dónde queda que muchos de estos hospitales y muchos de estos médicos no atiendan? ¿Eso no es violencia también? Hay una cantidad de violencia institucional en el país. Por eso mencionamos que los prestadores de servicios, si se quiere así, deben de romper muros. Y afortunadamente la visión que nosotros tenemos de política pública de salud es, al incrementar y acercar los servicios de salud hasta los últimos rincones, tiene ese propósito de combinar la actividad del profesional propiamente dicho de atención a la salud, combinar con actividades de la comunidad y de la población. Ayer el secretario responsable en el área de seguridad, Hatmas Boom, me decía, reconoce que hay territorios donde los mismos factores de adhesión negativo son los que se oponen a entrar con aquellos planes que en algún momento buscan revertir esa tendencia. Entonces tenemos un país categorizadamente o categóricamente segmentado en ese tipo de comportamientos, ¿no? Y el comportamiento social es otra actitud que hay que evaluar. Okay. O sea, cuando uno se sube y también el resto, Alejandro. Bien, yo creo que tenemos un reto muy grande, ¿verdad? Y un reto muy grande porque realmente tenemos que recuperar la confianza. Un poco de lo que estaba hablando también el señor Alejandro, ¿verdad? Tenemos que recuperar la confianza. No podemos nosotros llegar con fórmulas a la comunidad. Tenemos que construir con ellos, ¿verdad? Las propuestas. Si ellos sienten que están incluidos y están participando y que son actores claves, entonces ellos también van a poder facilitar. Y no solo desde el punto de vista del ejercicio público, sino también del ejercicio privado. Exacto. Estas transformaciones no las puede hacer una fundación, ni un ministerio, ni... Estos son transformaciones de país en donde todos los sectores tienen que participar. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué pasa con instituciones tan importantes para el desarrollo de un país que de repente la respuesta que encuentran, por ejemplo, para tratar esta temática de la división enorme que tenemos como sociedad, esta polarización, estas formas de vida tan disímiles, encuentra como mejor salida para contrarrestar todo eso programitas de prevención y salen con una responsabilidad social empresarial que parece casi una cuestión de moda, que en definitiva, en lugar de, manejan según ellos, según los datos que ellos manejan de $600 millones, 600 millones de dólares sirven para transformar un país utilizando esos recursos maravillosos que tiene, no solo económicos, sino de todo tipo, para transformar necesidades fundamentales en este país. Pero ¿qué pasa? Salimos con una responsabilidad social empresarial que nos queda muy cómodo. No podemos seguir hablando, hay que acompañar. Las palabras ya hoy carecen de significado porque no son acompañados de hechos contundentes que sirvan para transformar. Muchas gracias, les agradezco. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.